Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al informativo en Écija Comarca Televisión, jornada de miércoles, día 7 de octubre de 2020. Tiempo de noticias que arrancamos como siempre con los titulares de la jornada. Son estos: importante aumento en el número de positivos en Écija por coronavirus. 346 casos activos en los últimos 14 días, tras un aumento de 48 nuevos casos en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia se coloca en 881 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 25 brotes en Écija y hay que destacar también que hay 12 personas ingresadas en el hospital comarcal, 10 en planta y 2 en UCI. Comparecencia en el día de hoy ante los medios del alcalde de Écija, David Javier García Hostos, para explicar a los écijanos cómo va a ser el procedimiento a la hora de hacer los test de cribado masivo que anunció ayer la Junta de Andalucía para nuestro municipio. Unos test que se van a llevar a cabo mañana por la tarde y el viernes por la mañana en el pabellón de la Alcarrachela. Veremos íntegra la comparecencia del alcalde David García Hostos. Hoy hemos hablado también con el gerente del área sanitaria de Osuna, Ricardo Gil Torresano, en torno a los datos de la pandemia en Écija, que vuelven a poner de manifiesto, como decíamos, un importante incremento de positivos. Gil Torresano ha dicho que las medidas que ha adoptado el ayuntamiento en los últimos días son positivas y pueden ayudar a que bajen los contagios. El gerente espera, por cierto, la colaboración de los ciudadanos convocados para los test que se van a llevar a cabo, como decimos, mañana y pasado mañana. Y en cuanto al deporte, el Écija Club de Fútbol comenzará la liga el día 25 de octubre. Así lo ha anunciado la Federación Sevillana de Fútbol, lo que supone un hándicap para el equipo de Fernando Gajete, que ni siquiera ha comenzado a entrenar en esta atípica pretemporada. Lo que se está haciendo, ha dicho el presidente de la entidad, es terminar de perfilar la plantilla con la que afrontar la campaña en Segunda Andaluza. Bien, entramos en materia. Enseguida les ofrecemos íntegra la comparecencia del alcalde David Javier García Hostos. Antes, los datos relativos a la pandemia en el día de hoy en Écija, que ponen de manifiesto un nuevo y significativo incremento en el número de positivos por coronavirus. 346 casos activos en los últimos 14 días en Écija, tras un aumento de 48 nuevos casos, cifra a la que hay que restar las 4 personas que han superado satisfactoriamente la cuarentena y salen, por tanto, del cómputo global. De este modo, si ayer teníamos 302 casos en Écija, hoy la cifra de positivos se coloca en 346, lo que sitúa la tasa de incidencia, atención, en 881 casos por cada 100.000 habitantes. En la ciudad tenemos además 25 brotes a día de hoy y hay que destacar también que tenemos 12 personas de Écija ingresadas en el Hospital Comarcal de Osuna, 10 en planta y 2 en la UCI. El alcalde de Écija, David Javier García Hostos, ha llevado a cabo en el día de hoy una comparecencia para explicar a la opinión pública cómo va a ser el procedimiento a la hora de hacer los test de cribado masivo que anunciaba ayer la Junta de Andalucía para nuestro municipio. García Hostos ha anunciado que estos test de cribado se realizarán finalmente a una cifra de 1.000 personas, 1.001 en concreto, que van a ser contactadas por el Servicio Andaluz de Salud personalmente y que van a ser citadas para realizarse las pruebas en el pabellón municipal de deportes María del Carmen Ruiz Cano en la Alcarrachela. Los test tendrán lugar mañana por la tarde, desde las 4 a las 8 de la tarde y en la mañana del viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
El alcalde de Écija ha terminado explicando que, dependiendo del resultado del cribado, la Junta de Andalucía estudiará si toma medidas más restrictivas desde sus propias competencias. Vamos a ofrecerles íntegramente la comparecencia en el día de hoy del alcalde de la ciudad, David Javier García Hostos. Comparezco ante vosotros para fundamentalmente poneros al día de todas las cuestiones que están relacionadas con el COVID-19. Ya lo hice el pasado miércoles después de la Junta de Gobierno local y hoy estaba previsto para comentar algunas cuestiones, pero hay una información relevante, importante del día de ayer que va a tomar el máximo protagonismo. Me gustaría empezar haciendo, igual que el otro día aclaré las competencias de quiénes son de cada administración. Creo que es importante hacer dos aclaraciones claves con respecto a la política que hemos seguido de comunicación durante el COVID desde el gobierno local, desde el ayuntamiento y este propio alcalde. Dijimos durante todo el principio del confinamiento y la primera oleada que este equipo de gobierno no iba a hacer ninguna cuestión de comunicación y marketing con respecto al COVID-19, es decir, que no se nos iba a ver inaugurando cada dispensador, cada pantalla protectora, que íbamos a dejar los medios de comunicación y los cauces de comunicación a la ciudadanía libres para contar la información relevante e importante sobre el COVID-19. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo durante toda la segunda ola de esta pandemia. Y después uno de los puntos clave de comunicación que dijimos que jamás íbamos a entrar en confrontación con otras administraciones y que la lealtad institucional iba a ser muy importante porque pensábamos que era el momento de remar todos en la misma dirección. Y creo que durante toda la primera oleada de esta pandemia y esta segunda estamos consiguiendo tener una relación fluida con las distintas administraciones, tanto de la comunidad autónoma como del Estado, y también, lo tengo que reconocer públicamente, con los grupos políticos de la corporación, con los que a los que comunicamos puntualmente todas las cuestiones importantes y de las que recibimos colaboraciones concretas en puntos determinados y la relación y la información es fluida. Dicho esto, puedo poner un ejemplo muy claro. En el inicio del curso, mientras había mucho ruido mediático de confrontación en distintos partidos políticos y profesionales a nivel nacional y autonómico con el inicio del curso, ustedes han podido comprobar que este gobierno local, el gobierno de Écija, desde el primer momento, cuando iba a empezar el inicio del curso escolar, lo que hicimos es ponernos a trabajar con la Consejería de Educación, con los equipos directivos de los colegios y con las AMPAs. ¿Para qué? Para hacer que todo fuese mucho más fluido y que las medidas que se tomaran lo que garantizaran era la seguridad de nuestros niños y nuestras niñas y la seguridad fundamentalmente de los profesionales y las personas que trabajan en los colegios, el personal que no diríamos que no es educativo, no está en las labores de educación. Eso es lo que hicimos durante el inicio del curso y es lo que estamos haciendo en cuanto a las autoridades sanitarias. Empezar por los datos que tenemos de esta misma mañana. En esta misma mañana nos comunican las autoridades sanitarias que hay 48 positivos más. Eso nos pone ya rondando en los 350, ¿de acuerdo? Seguimos teniendo noticias que no son alentadoras en cuanto al número de aumento de positivos. Y como decía, en estos tiempos hemos estado trabajando en plena colaboración con las autoridades sanitarias. Y ya el pasado viernes recibí una llamada de la delegada provincial de salud en la que me comunicaba que viendo los antecedentes de las cifras previas que habían empezado durante la semana y todas las pruebas que se estaban haciendo ya durante la semana, porque todos hemos visto esas colas de coche en el centro de salud para realizar las pruebas, pues me comunicaba que con toda seguridad íbamos a pasar de los 200 y íbamos a pasar esa ratio que ya estamos manejando todo de 500 positivos con respecto a 100.000 habitantes, que era la cifra de 200, ¿no? Y me preguntó que si pensaba tomar alguna medida. Y yo le dije que me había anticipado a eso, que
que el lunes, ya cuando vimos los datos, el lunes el anterior, el lunes que hubo pleno ordinario, ya ordené a los delegados y delegadas de cada área que el martes íbamos a ver qué medidas íbamos a tomar, y el miércoles pasado, en esta misma sala de prensa, di las medidas que había tomado el ayuntamiento. Se las comenté a la delegada, me agradeció esa anticipación y saludó con bastante sorpresa que hubiéramos tomado medidas incluso antes de que nos las hubieran pedido, y que les parecían perfectas y que sí se las podía hacer llegar. Y eso fue lo que hice el viernes, ¿no? Y entonces en esa conversación fue cuando yo aproveché y dije, pues bueno, delegada, pero nosotros ya hemos tomado nuestras medidas. ¿Qué medidas va a tomar la Junta? ¿Cuáles son las que se deben tomar o tenéis pensado que se pueden tomar? Y ya me comentó que, bueno, en este tipo de casos lo primero es hacer un cribado masivo para ver si después tienen que tomar alguna decisión de más calado. Y entonces yo le pedí que había que hacer ese cribado masivo ya, porque las cifras no lo estaban dando. Estamos manejando, que en ECIA se está manejando, y según la delegada, más o menos un 20% de las pruebas que se hacen dan positivo, y se están haciendo tantas pruebas, delegados, nos vamos a ir a 300 y a más. Y entonces ella me dijo que bueno, que íbamos a ver que esperáramos a ver los resultados que se habían hecho durante la propia semana, miércoles, jueves y viernes. El domingo por la noche estuvimos ya, tarde-noche, ya tuvimos otra conversación la delegada provincial de salud y yo. Ya me comunicó que estábamos ya en los 3 últimos días de las pruebas de los días anteriores. Nos habíamos plantado en casi 90 casos más, nos estábamos acercando ya a 300, y fue cuando yo le dije, delegada, creo que hay que hacer el cribado. Yo tengo que decir aquí que a lo mejor otros alcaldes, otros responsables municipales, yo no se lo reprocho, pues hacen este tipo de peticiones con micrófonos y cámaras delante. Yo creo que la lealtad institucional empieza pues hablándolo con los responsables que pueden tomar esas decisiones. Yo le dije a la delegada que creía que ya era el momento de hacer el cribado, que no deberíamos de esperar más, y ella me dijo que bueno, que el lunes, cuando tuvieran todas las cifras, tomarían la decisión. Y a partir del lunes, cuando ya tuvieron las cifras, ya sabíamos que estábamos en los 300, pues la delegada en la mañana de ayer, cuando ya se iba a reunir el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, me hizo una llamada telefónica y me anunció ya lo que todos ustedes saben, que en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se había aprobado que entre creo que son 14 localidades de toda Andalucía, Écija era una en la que se iba a hacer el cribado. Información de interés. La primera, el cribado va a ser en el pabellón de la Alcarrachela. Se va a realizar durante la tarde del jueves y la mañana del viernes. Por favor, y esto es muy importante, solo tiene que acudir la gente o las personas que sean convocadas por el Servicio Andaluz de Salud, ¿vale? Porque hay gente y personas que incluso han llamado al ayuntamiento pidiendo, oye, si yo quiero hacerme la prueba. No, esta prueba es solo para las personas que reciban una comunicación del Servicio Andaluz de Salud y le dirán cuándo tienen que ir, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, no podemos fomentar aglomeración de personas en la zona. Por tanto, y aunque suene un poco en una expresión muy vulgar y muy de los mirones, que se abstengan, por favor. Estamos en una pandemia, en una segunda ola muy grave. Por tanto, los mirones, que se abstengan, que allí solo vayan las personas que tienen que hacerse sus pruebas o alguien que los tenga que acompañar si necesitan compañía. Lo pedimos, por favor, eso es muy importante. También es muy importante, hemos pedido desde el ayuntamiento, la máxima autoridad de esta ciudad le ha pedido a la Junta y a la responsable de salud en la provincia que hubiese este cribado. La Junta ha escuchado esa demanda. Hay plena cooperación entre las administraciones. Hemos conseguido tener ese cribado porque va a ser muy importante para tomar decisiones en estos días. Que no pase como en nuestros pueblos, que después ni el 50% de la población citada asiste. Creo que es responsabilidad de todos y a los que le toque pues hacer esa prueba, que vayan. Porque además la prueba, no voy a entrar en detalles técnicos porque creo que eso lo tiene que dar la autoridad sanitaria, el resultado de la prueba se sabe en el mismo día. Es decir, que ya el mismo viernes vamos a tener los resultados, vamos a saber de qué dimensión se trata.
y a partir de ahí se pueden tomar medidas de restricciones determinadas, que eso ya, como ya dije en mi anterior comparecencia, y no dependen de las competencias municipales, pero sí dependen de competencias de la Junta de Andalucía. Por tanto, colaboración, por favor, y que si son personas que han sido citados, por favor que asistan, que no vaya nadie que no haya sido citado y por favor se abstengan de ir por la zona. Es muy importante. Hago ese llamamiento a la colaboración absoluta. Decía que es importante que tengamos cribado porque es que nos va a servir para tomar decisiones. En un principio, la delegada me comentaba que normalmente estos cribas masivos se hacían entre un 3 y un 5% de la población. Ahora mismo ya sabemos que van a ser unas 1.000 personas aproximadamente. El pico más de 1.000 es muy poco, creo que era 1.002, 1.003, 1.001, no recuerdo exactamente. ¿De acuerdo? Si son unas 1.000 personas, que lo que esperemos es que esas 1.000 personas ejerzan su responsabilidad ciudadana y atiendan al llamamiento del Servicio Andaluz de Salud y asistan a hacerse la prueba. Como les comentaba, hoy pensábamos contar algunas cuestiones que estábamos avanzando con las autoridades sanitarias para ir trabajando en pos de tomar medidas que vayan para paliar el COVID-19 y muchas veces más medidas preventivas que en otro sentido. En este aspecto, decía que estas cuestiones las íbamos a explicar hoy, pero ha tomado relevancia totalmente la prueba de cribado masivo. Una de las medidas que estábamos tomando, que también estará prevista en breve y también se dará cumplida información, y como siempre hacemos a través de los canales del Ayuntamiento y de los medios de comunicación locales, aunque sea del Servicio Andaluz de Salud, también le daremos toda la publicidad posible. Ya estábamos trabajando para que el pabellón de la Carrachela sirviera como lugar para la campaña de vacunación de la gripe. Estábamos trabajando conjuntamente con el Servicio Andaluz de Salud para organizar, creo que ellos, que son los que entienden de la cuestión, acertadamente piensan que no van a sobrecargar los centros de salud y solo para un tema de gripe, que supuestamente lo normal es que vaya toda la gente esté sana, pues de una manera organizada nos pidieron un lugar y creemos que aquel lugar a ellos les viene bien. Nosotros, por supuesto, como ayuntamiento vamos a colaborar y en breve pues seguramente conocerán toda esa información más concreta de la campaña de vacunación. También pasó durante la primera ola, afortunadamente no hizo falta, durante la primera ola ya pusimos a disposición no solo de las autoridades sanitarias, sino incluso del Gobierno de la Nación y de la Junta de Andalucía en general, pusimos algunos edificios públicos municipales, incluso algunos no eran ni municipales, sino privados, a disposición de las autoridades, porque tuvimos que dar aforos, medidas, condiciones, porque entiendo que había que tener un carácter preventivo si la primera ola hubiera sido más fatal para nuestra ciudad. En este caso quiero trasladar esa tranquilidad, que hay plena coordinación con todas las administraciones públicas, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía. En ese sentido, también estamos trabajando, porque además creo que es importante ya comunicarlo, porque en el entorno pueden ver vecinos, movimientos y van a preguntarse. Y creo que en este sentido creo que la transparencia es fundamental para que ahora hablaremos de los bulos y las noticias falsas, que también vamos a pedir algo, que la transparencia sea importante. Durante la pandemia ya trabajamos con lugares, públicos y algunos privados, incluso hubo establecimientos hosteleros de nuestra ciudad que se ofrecieron a servir de apoyo en cualquier cuestión, y entonces pues es cierto que desde el Servicio Andaluz de Salud se está trabajando, pues como saben ustedes, una de las claves fundamentales es la lucha contra el COVID-19 en las residencias, y entonces pues nos plantearon qué sitios y lugares podíamos ofrecerles, en el sentido de que les parecía a ellos más, desde su organización, si había algún brote en alguna residencia de la zona, pues era mucho más fácil medicalizar la residencia y entonces sacar de allí que salieran las personas sanas y tenían que estar en alguna ubicación. En ese sentido ya llevamos trabajando semanas, y diría más de un mes,
con la autoridad sanitaria y agradecemos públicamente aquí la predisposición de los propietarios del Hotel Platería para que ya incluso se están haciendo algunas cuestiones, que las hace el propio SAS desde las puertas de establecimiento para adentro, para algunas cuestiones que son en el entorno que nos está pidiendo el SAS, cuestiones que ya estamos asumiendo nosotros como ayuntamiento. Ya verán movimiento los vecinos de la zona o algún ciudadano que pase por aquella zona. Vuelvo otra vez, por favor, absténganse los mirones, que había allí intervención para ¿qué? Pues para un momento determinado sirva de alguna residencia para algunas personas, que también lo tengo que decir, porque después puede tener otro uso, porque creo que en esta pandemia hay que tener planes, pero que hay que ser flexibles, porque como nunca hemos pasado por esto, hay que tener la flexibilidad de adaptarse. Posiblemente a lo mejor esperemos que no pueda hacer falta pues en un momento determinado para personas que puedan estar afectadas o personas que no están afectadas pero están en cuarentena, pero no pueden estar solas en su casa porque tengan gran dependencia y es mucho más fácil que estén en un establecimiento de tipo. Yo no voy a entrar en eso, pero que bueno, que sepan los vecinos y vecinas que esa coordinación es total con las autoridades sanitarias y ya se está trabajando y se estaba trabajando por si surgía en una segunda ola que todos preveíamos que podía ocurrir. Estamos trabajando en otras cuestiones parecidas que son de menos interés, pero que creo que lo que hacemos es anticiparnos a lo que pudiera existir. Por tanto, hay una cuestión que también ha surgido en estos días, que incluso no lo digo en tono reproche, pero a lo mejor a la hora de representantes de la policía local podía parecer que había una falta de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento en cuanto a quién hacía las pruebas o no. No era así, tanto que nosotros no hicimos nunca público eso. Cuando los policías nos pidieron las pruebas, nosotros nos dirigimos a la autoridad sanitaria y le dijimos que por favor que si se podía hacer pruebas a los policías, bomberos y personas de protección civil. Y nosotros nunca quisimos hacer público eso porque, como hemos dicho, nunca hemos querido entrar en esa controversia. Visto ya que los policías han dicho, oye, que si no las hace el servicio, la autoridad sanitaria, queremos que la haga el ayuntamiento. Ya hemos tenido la confirmación de la autoridad sanitaria y entendemos que así es bien tomada esta la decisión, que ahora mismo todas esas medidas de hacer pruebas intensivamente las están centrando en todas las residencias. Está pasando en Prutis, por ejemplo, vienen cada 15 días. Le hacen las pruebas a todos los usuarios de Prodi y cada semana a los propios trabajadores, porque son los que en un momento determinado si salen más y entran en el centro y hay que tener una atención. Y yo agradezco públicamente el esfuerzo que se está haciendo y sobre todo a las enfermeras, los enfermeros de enlace en los centros de salud. Decía que en todas las dependencias municipales, cuando hemos necesitado ese tipo de trabajo, lo están haciendo de una manera perfecta y coordinada con los servicios municipales, y agradezco públicamente ese trabajo de los enfermeros y enfermeras de enlace. Y por tanto, al comunicarnos a la autoridad sanitaria que están más centrados en hacer ese tipo de test, diríamos masivos, fundamentalmente en las residencias, que bueno, que hoy ya comunicaremos a los representantes de la policía local que asumiremos nosotros estas pruebas y sin ningún problema se harán. Son las cuestiones así más importantes que teníamos que contar y que estamos coordinando con las autoridades sanitarias, pero bueno, ha tomado más relevancia la decisión del cribado masivo que ayer decidió el Consejo de Gobierno. Tengo que aprovechar para pedir otra vez su colaboración a los medios de comunicación locales. Por favor, vengo haciendo 3 llamamientos siempre a la ciudadanía y no me voy a cansar de decirlo: el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y todo lo que tiene que ver con la higiene de nuestras manos, porque son fundamental para no propagar el COVID-19. Hoy quiero añadir 2. Uno, porque además estamos teniendo ya mucha más gente en nuestro entorno contaminados con el COVID-19. No podemos estigmatizar a las personas que se contagian de COVID-19. Creo que además es cuando más necesitan el apoyo de su entorno familiar, de amigos y de vecinos. Pediría por favor esa 4ª cuestión, quiero añadirla a las 3 que siempre he dicho.
Y la última, que va muy relacionada más con el trabajo que hacen los medios de comunicación, en este caso locales. Por favor, la ciudadanía, no hagan caso de los rumores, no hagan caso de las noticias falsas y sobre todo no las propaguen. Solo atiendan a la información que dan por este orden las web oficiales de las administraciones públicas, del Ayuntamiento, del Servicio Andaluz, de la Junta, del Gobierno, de la Nación, de los ministerios. Después las redes sociales en las que tienen perfiles las administraciones que hacen comunicaciones importantes, y después a la información que vienen de medios que son, transmisores de esas noticias que dan la administración y que son medios serios y que dan información seria. Por tanto, no hagan caso ni de los rumores ni de las noticias falsas, atiendan a lo que dicen las autoridades y los medios de comunicación que siempre habitualmente siguen ustedes y que son fiables para ustedes, y no ayuden a propagar ese tipo de rumores y noticias falsas, porque creo que bastante grave es la situación como para que entre todos asumamos la responsabilidad de que no se trata de quitarle importancia, pero tampoco se trata de agravar, que hay gente que es muy suspicaz a este tipo de noticias y lo pasa mal. Por tanto, me hago un llamamiento porque es importante lo del cribado. Por favor, colaboración ciudadana. Esperemos que los datos sean más satisfactorios de los que están en estos momentos, porque eso será prueba de que, bueno, que lo que se trata es que tenemos que parar esta subida, esta ola. Hay que intentar que suba a lo mínimo posible o deje de subir, y esto es responsabilidad de todos, de las administraciones públicas con las decisiones que toman y de la ciudadanía con su comportamiento en su puesto de trabajo, con su familia, con sus vecinos y en las actividades sociales o laborales que tienen que hacer. Por tanto, vuelvo a reiterar que es muy importante la colaboración ciudadana. Hemos escuchado, por tanto, la comparecencia del alcalde de Écija, David García Hostos. También en el día de hoy nos hemos desplazado hasta Osuna para hablar con el gerente del área sanitaria, Ricardo Gil Torresano, que nos ha ofrecido, en primer lugar, los datos relativos a la pandemia, con un aumento, como señalábamos en el arranque de este informativo, de 48 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Escuchamos al gerente del área sanitaria. En las últimas 24 horas ha habido un total de 48 positivos nuevos, sumados a los anteriores, y se le restan 4 personas que han salido de ese grupo de positivos, podríamos decir que se han curado. Resumiendo, tenemos a fecha de hoy 346 casos activos en Écija en los últimos 14 días. Es el dato que se tiene en cuenta. Esto nos da una incidencia acumulada de 881,3 casos por 100.000 habitantes, y un total de 25 brotes diferentes, y tenemos ingresados en el hospital a 12 personas de Écija. 10 de ellas están en planta y hay 2 que están en la UCI. Estos son los datos referidos a nuestra ciudad. En Cañada Rosal, por su parte, hay 5 casos positivos en las últimas 2 semanas y el nivel de incidencia se sitúa en 175,9 casos por cada 100.000 habitantes. No hay ningún brote ni ningún ingresado en el hospital de Osuna. El gerente, por otro lado, señala que estos últimos datos relativos a Écija, que vuelven a poner de manifiesto el importante incremento de positivos, corresponden a lo ocurrido hace unos 15 días aproximadamente. Gil Torresano señala además que las medidas adoptadas desde el Ayuntamiento de Écija son positivas y pueden ayudar a que bajen los contagios. Los datos que hoy conocemos, hoy que es día 7 de octubre, los datos estos reflejan lo que ha pasado hace 2 semanas, normalmente. O sea, que estos datos son de actividades, contagios que se produjeron pues el 23-24 de septiembre, ¿no? O sea, esto no es un reflejo de hoy, de hace 2 semanas. Con lo cual, yo espero que, como se tomaron medidas por parte del Ayuntamiento a partir de hace una semana aproximadamente, esas medidas, el efecto de esas medidas lo notaremos de aquí a una semana, espero. O sea, esas restricciones
en cierta forma en los espacios públicos, ¿no? Cerrar los parques, los centros deportivos, etcétera, etcétera. Y esa toma de conciencia de los exijanos y exijanas, que yo creo que eso se va a ver de aquí a una semana. Hasta entonces puede que esto vaya subiendo, puede que sí, pero yo espero que a partir de una semana vaya bajando. ¿Por qué se ha producido esto? Pues es muy fácil, los contagios se producen por contacto entre personas, no hay una razón rara por ahí, simplemente personas que se reúnen en el ámbito familiar o de amigos, etcétera, etcétera, y que no toman las medidas que tienen que tomar, como son las mascarillas, el lavado de manos y la distancia social. No hay más secreto, o sea, si aparecen tantos positivos no es porque no es culpa de nadie, o sea, no es culpa de nadie ajeno. Los sanitarios, además los rastreadores en este caso, están haciendo una tarea magnífica en nuestra área, en este caso, ¿no? Porque están captando a todo el que es positivo prácticamente, ¿no? Entonces, por mucho esfuerzo que hagamos los sanitarios nosotros, si las personas en su casa, en sus reuniones, no toman medidas, no podemos controlar esto. Por eso es tan importante la autorresponsabilidad de todo el mundo, ¿no? Yo creo, hombre, hay que preocuparse, pero no hay que tener miedo. Podemos seguir con nuestra actividad comercial en Écija, ¿no? Salir, estar en los locales de ocio, en los restaurantes, pero guardando las medidas de seguridad, que si lo hacemos no habrá contagios, pero en cambio si no lo hacemos, pues da lugar a lo que está pasando en Écija en este momento, ¿no? Finalmente, el gerente del área sanitaria se ha referido a las 1.001 pruebas que se van a realizar entre mañana y pasado mañana en el pabellón deportivo María del Carmen Ruiz Cano en la Alcarrachela, un cribado al que acudirán las personas que sean seleccionadas desde el Servicio Andaluz de Salud. El gerente espera la colaboración de los ciudadanos convocados y que acudan a realizarse la prueba. Van a recibir un mensaje en sus móviles, un mensaje diciendo exactamente el día y la hora que están citados. Lo hemos citado en grupos de cierta cantidad para que no se acumulen allí. Entonces, empezaremos a hacerlo el jueves, empezaremos en Écija. Pues tengo aquí la hora. Vamos, ya en el mensaje dicen exactamente el sitio y la hora. Pero para que lo sepa la gente, empezaremos por el Deportivo de Alcarrachela, empezaremos mañana jueves a las 4 de la tarde, mañana será de 4 de la tarde hasta 8 de la tarde, y el viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, ¿no? Entonces, en ese tiempo esperamos que vaya cuanto más gente mejor. También decir una cosa, el que no haya recibido el mensaje que no acuda, porque se ha seleccionado a la gente por grupos de edad. Entonces no podemos meter personas que alteren. Estos son datos, podríamos decir, una muestra que tiene su técnica de elección. Entonces no podemos meter a gente ajena en esos grupos. La Junta de Andalucía, cambiamos de tema, va a medicalizar el Hotel Platería de Écija para convertirlo en un centro de ingreso y tratamiento de personas afectadas por la COVID-19. La Consejería de Salud comenzará los trabajos en las próximas horas con el fin de adaptar este complejo turístico y dotarlo de medios y recursos para que trabaje el personal sanitario. El hotel cuenta con 18 habitaciones. Visto que llevábamos 6 meses con el hotel totalmente cerrado, desde que comenzó la pandemia en marzo yo me puse en contacto con el ayuntamiento y les ofrecí el hotel, pues si había alguna persona sin casa y necesitaba para el confinamiento sitio, lo que fuera, para lo que hiciera falta, que contaran con el hotel. En aquel momento la verdad es que la pandemia en Écija nos atacó de forma agresiva. Y bueno, pues fue a principios de septiembre o mediados de septiembre cuando se pusieron en contacto conmigo que sí que ahora lo podrían necesitar. Yo me había planteado abrir a principios de septiembre, pero en agosto, con todos los comentarios y demás que estuvo habiendo, empecé a tener unas cancelaciones de todas las bodas que había para septiembre y octubre, con lo cual al final decidí coger esta línea para que por lo menos, poner un granito de arena en lo que es esta pandemia. El hotel, que dispone de 18 habitaciones, se preparará en previsión de que los ingresos derivados de casos de coronavirus hicieran necesaria su puesta en funcionamiento. El hotel se va a entregar íntegramente a la Junta, lo único que me dejan es la parte del sótano, porque se va a vaciar totalmente las habitaciones, se quitan los colchones, por supuesto la ropa de cama, mantelería, las cortinas, absolutamente todo,
y se trae todo mobiliario del hospital. Entonces, en el sótano se va a guardar todo lo que es el mobiliario que utilizamos para el hotel, de forma que en el momento que pase la pandemia, pues sin ningún problema volvemos a colocar nuestras cosas y no tenemos absolutamente ningún riesgo de nada. Las llaves de este centro turístico ecijano las acaban de entregar, con lo que en las próximas horas se podrá trabajar en el hotel para desalojarlo y comenzar el montaje con mobiliario sanitario. Acabamos de entregar las llaves, ahora tienen, pues hay que limpiar, porque claro, después de 7 meses cerrados, hemos quedado para la semana que viene poder hacer todo el tema de la mudanza, bajar todo, limpiar, traer todos los muebles de allí, y me imagino que en 10 días, 15 días empezarán ya a trabajar la Junta. Vamos, de hecho ya a partir de mañana ya empieza a haber trabajadores de la Junta aquí. Vamos ya con el deporte. El Écija Club de Fútbol comenzará la Liga el día 25 de octubre. Así lo ha anunciado la Federación Sevillana de Fútbol, lo que supone un serio hándicap para el equipo de Fernando Gajete, que ni siquiera ha comenzado a entrenar en esta atípica pretemporada. El Polideportivo del Valle, como saben, permanece cerrado desde hace días debido al incremento en el número de casos por coronavirus y el equipo no puede ejercitarse. Mientras tanto, según el presidente, lo que se está haciendo es terminar de configurar la plantilla con la que afrontar la campaña en segunda andaluza. Estamos perfilando la plantilla con todos los hándicaps que supone planificar una plantilla sin poder acceder a sitios de entrenamiento, sin ficha federativa. A nosotros no se nos deja entrenar, a menos que tengamos la ficha oficializada en federación, a menos que tengamos los protocolos, cumplamos los protocolos COVID y además tengamos toda la documentación en regla, incluso un pequeño protocolo que tenemos que hacer cada entidad deportiva para poder volver a entrenar, y claro, eso es un hándicap tremendo. Entonces lo que estamos haciendo evidentemente la plantilla en función del bloque que teníamos, más los posibles refuerzos en los puestos que el entrenador considere necesarios. Yo creo que tenemos una buena oportunidad para armar un equipo, por lo menos para intentar estar en la parte media alta. Oye, que luego suena la flauta, vale, que no, pero por lo menos que nos pasemos apuros. Yo creo que este año, si hacemos las cosas bien, el equipo puede competir a buena altura. Este que ven es el grupo en el que ha quedado encuadrado finalmente el conjunto ecijano. Se trata del subgrupo 2B, uno de los dos subgrupos en los que se divide el grupo segundo de la segunda andaluza en Sevilla. Los rivales van a ser, por tanto, Club Deportivo de Fútbol Herrera, Club Deportivo Utrera, Badolatosa Club de Fútbol, Araal Balompié, Club Deportivo Montellano, El Tinte de Utrera, Puebla de Cazalla y Marchena Balompié. Los equipos que se clasifiquen del primer puesto al quinto puesto lucharán al término de la competición por el ascenso a Primera Andaluza. La Liga, al menos así lo ha anunciado la Federación Sevillana, dará comienzo el 25 de octubre. Vemos las temperaturas, 34 grados la máxima en el día de hoy, 14 la mínima. Para mañana se esperan las temperaturas que vemos, 32 la máxima prevista, 15 la mínima. Écija Comarca Televisión va a recuperar a partir de hoy y cada miércoles 6 en concreto los capítulos de un programa sin duda muy interesante elaborado por esta casa hace ya, cierto es, algunos años, con el guión y la locución de nuestro querido Ramón Freire, que en paz descanse. Vamos a recuperar, como digo, tras este informativo cada miércoles, Historia de Écija, capítulos sobre la historia de nuestra ciudad. Esta noche, en apenas unos minutos, el primero de estos capítulos, la historia de Écija, con la voz de Ramón Freire. Nos marchamos. Gracias a todos por la atención prestada. Regresamos mañana en el informativo, aquí a las 8 de la tarde en la televisión pública. Reciban un cordial saludo. Buenas noches.
Vestigios de época prerromana abundan en el término. En la ciudad hay numerosos desde la dominación romana, y a su importancia le debió ser cabeza del convento jurídico de su nombre, uno de los que formaron la provincia bética en tiempo de Augusto, siendo comparada por su importancia con Sevilla, Cádiz y Córdoba. En esta época o en la anterior de Julio César, se le concedió el título de Colonia Julia Firma o Julia Augusta Firma, el que después fuera sede episcopal de los obispados de la Bética, a lo que el nombre de San Fulgencio está íntimamente unido. Hasta la invasión musulmana justifica también una población numerosa, que debió continuar durante la dominación sarracena. Con la dominación musulmana, en la que llegó a ser también capital de un pequeño reino independiente, desapareció dicha sede episcopal astigitana, sin que haya sido restaurada pese a los muchos intentos que en dicho sentido hicieron los ecijanos en diversas épocas. La última vez, en 1647, en cuya fecha y por mediación del conde duque de Olivares parecía que iba a conseguirse la restauración de la silla episcopal astigitana.